bueno que andas por acá. Déjame contarte de qué va este asunto. Esta es una preclase, es un pre-work para uno de los masterclasses que tenemos que se llama Estrategia Digital. En este masterclass vas a poder desarrollar todas las habilidades que yo aprendí en el 2020 tras el encierro. Muchas de ellas ya tenía yo una estructura un poco más profunda, más precisa, más estratégica sobre cómo de realizar estrategias digitales. Pero sí hubo que desarrollarlas más a profundidad porque el mundo nos cambió. Muchas veces he platicado y he escuchado a vendedores, por ejemplo, que difícilmente pueden tener acceso a sus clientes porque ya no los pueden ir a ver a sus oficinas o porque ya no pueden platicar con ellos o simplemente porque sus negocios cerraron, porque cambió el ritmo de la estructura de negocios, porque todo se movió. Y es importante tener una estrategia digital, un plan B. Hagas lo que hagas, tienes que tener una estrategia para moverte hacia otros sitios y las cosas cambian, se mueven, se estructuran diferente como sucedió en el año pasado. Y si bien esto es importante estructurarlo, lo más importante es generar una inercia desde ahorita, si es que aún estás en una buena posición. Hay varios factores que te van a mover hacia esta situación de el mundo digital o el emprendimiento digital. Uno, pues todas las empresas tienen cambios. Dos, el mundo se está moviendo. Tres, necesitas tener una seguridad para ti y para tus hijos. Necesitas hacer ciertas estrategias que te permitan cambiar las cosas si las cosas están mal o igual. Así es que de esto se trata este masterclass. Déjame explicarte quién soy. Si has seguido un poco lo que yo hago, pues tienes una idea más o menos clara de quién soy. Pero déjame decirte que tengo 5 podcasts. Son cerca de 400 episodios los que he logrado desarrollar a través de 6 o 7 años en el mundo del podcast. Tengo un libro recientemente publicado, una serie producida por Azul Chiclamino Originals, que si no la has escuchado, tienes que escucharla, es fascinante, Avisen a Berlín, y muchas otras historias que contar. Y hay muchas cosas que yo puedo enseñarte porque de verdad son cosas que a mí me han servido en todos estos cambios. Déjame empezar por un punto que es bien importante, que es el personal branding. El personal branding es algo que todos debemos tener. Trabajes en una organización, trabajes en un sitio, con una empresa, con alguien que te emplee, o trabajes tú solo, de independiente, o tengas un changarro. Tienes que tener un personal branding porque es lo que a ti te va a mostrar ante el mundo. Es la forma en la que el mundo te ve, tus clientes te ven, tus posibles socios o inversionistas te ven, y esto es la mejor forma para poder desarrollar estas estrategias. Uno, las compañías ofrecen menos seguridad laboral hoy en día. Hay menos lealtad. Es muy probable que las organizaciones se basen más en despidos durante los próximos años debido a las restricciones financieras que tienen las organizaciones. Cada vez es más común o necesario emprender como trabajo o un ingreso adicional. No estamos contentos con lo que tenemos, no estamos a gusto, no estamos en lo suficiente y siempre estamos buscando más cosas. Y número 3, una verdad que es brutal, aunque nos duela, es que la era digital facilita el emprendimiento con una posibilidad global. Y esto es algo que a veces no nos ponemos a pensar porque son otros los que viven del mundo digital y son otros, de otra especie y de otro universo. Lo más importante es generar una estrategia digital, una marca a través de lo que tú sabes hacer, lo que tú tienes. ¿Cómo lo hacemos? A través de estas ideas. Crea contenido, publica tu contenido y cobra por tu contenido. La estrategia es capitalizar todo lo que sabes y esto es bien importante porque si te das cuenta, tú has estado en muchas experiencias de la vida, en el trabajo, en lo que has estudiado, en la escuela, en los negocios, en mil formas has estado acumulando a través de los años gran conocimiento. Y muchas veces lo que hacemos con ese conocimiento es simplemente guardarlo, dejarlo en un baúl, en un closet, y que se empolve ahí. Y es momento de sacar ese tipo de conocimiento y ofrecerlo y generar ingresos a través de él. ¿Por qué? Porque todos sabemos algo, todos somos expertos en algo.
La lección más importante del día de hoy es que tú eres el activo. Tú eres el que tienes que hacerte visible. Tú tienes que resaltar, tienes que ofrecer tu valor y generar un networking a través de lo que sabes y de la gente que conoces, porque ellos necesitan de la información y del conocimiento que tú tienes y que tú puedes generarles. Es importante diseñar un nuevo tú basado en tu conocimiento. Bien, vamos a empezar primero por lo primero. Primero tienes que hacer un sitio en donde tu branding, en donde tu conocimiento, en donde todo lo que tú sabes, estructuras y desarrollas pueda albergarse. Y eso es tu web. Hoy vemos a las empresas que tienen un web y no sé si te pasa, pero yo no sé si tú visitas, por ejemplo, el web de Coca-Cola o el web de Pepsi o el web de Frito-Lay o el web de la empresa que hace pastelillos o el web de una empresa que hace, que tiene gasolinerías o distribuye gasolina. Como consumidor difícilmente vamos a esos sitios porque la información ya la tenemos o la obtenemos de otros sitios. Y entonces no tenemos por qué ir a esos sitios. Sin embargo, para nosotros es bien importante generar una estrategia de web. Ser o no ser. Ya no es cuestión de ser o no ser, más vale que sí seas en el mundo digital a través de un web. Déjame explicarte más a profundidad esto. Típicamente pero somos en redes sociales hoy en día. Y el gran problema de las redes sociales es que en realidad, si te pones a pensar, esos contactos que tú tienes, 1000, 2000, 10,000, 1,000,000 de contactos que tienes en las redes sociales, Facebook, YouTube, en realidad no son tuyos. En realidad, si mañana Facebook cierra, entonces tienes 0 contactos. Si Twitter te prohíbe el acceso a sus redes, entonces tienes 0 contactos. Si ya no puedes tener acceso a esa información y esos datos, entonces perdiste todo tu capital. Es como si abrieras una tienda en una calle, en la calle más importante de tu ciudad o en la calle más modesta de tu ciudad y de repente te dijeran, es que usted no puede abrir. Te pusieran un candado y simplemente no pudieras tener acceso a tus productos, a tus clientes, tener ese contacto. Esto es lo más grave que puede haber y más vale que tengas un web. Tus contactos en las redes sociales no te pertenecen. No te pertenece tu información, tus datos, tus mensajes, tus acciones. Todo le pertenece a las redes sociales. Y si estás basando tu negocio en ello, entonces estás cometiendo un gravísimo error. Lo primero que tienes que hacer es tener un web. ¿Qué es un web? Es el www.tu.com. ¿Por qué? Porque todo sucede en las redes sociales, pero todas las transacciones se realizan fuera de ellas. Empiezan a haber marketplaces, pero otra vez, no quieres dejar toda tu estrategia comercial en manos de una red social. Lo que quieres es controlarla. Así es que tu página personal es tu tarjeta de presentación, tu tienda, tu vitrina, tu repositorio de información, tu boletín personal, tu periódico, tu marca, tu fachada, tu identidad. Si te das cuenta, lo es todo. Y date cuenta de que tu web es el sitio donde se van a generar todas las acciones que tú quieras realizar. Simplemente las redes sociales sirven para direccionar a las personas que están buscando a alguien como tú o te están buscando a ti hacia esos sitios, hacia tu sitio digital, hacia tu casa, hacia tu web, hacia tu tienda, al sitio donde verdaderamente te van a contactar. Así es que lo que necesitas es generar un web en primera instancia. Después, ¿qué necesitas? Después necesitas decirle a la gente todo lo que tú sabes. Todo lo que tú sabes para que empiecen a confiar en ti. Y esto se hace de la forma más sencilla y más rápida a través de un blog. El blog pareciera que es una de las cosas más viejas que pueden existir en el mundo digital y sin embargo no es así. ¿Por qué? Porque vemos muchos, iba a decir millennials, pero no, habemos muchos generación X o baby boomers que les encanta y nos encanta leer. Los millennials tienen otro tipo de consumo de información, pero nosotros, nuestra generación, siempre está lista para leer. Hoy en día, déjame contarte que hay muchas herramientas que permiten leerte, ¿sí? Leerte a través de inteligencia artificial, lo que es un blog, una noticia, un periódico.
La información en texto es la forma más común de poder tener acceso a clientes y a personas. Así es que el blogging es fácil y es una forma rápida de poder arrancar con un web. Necesitas generar tráfico en tu página, así es que la gente que busca información la va a googlear y entonces va a caer en tu página, donde va a leer 1, 2, 3 artículos, 5, 6, 10 artículos si tu información es interesante, y entonces vas a poder tener acceso a ellos, porque te van a contactar porque hicieron clic con lo que tú dices, porque hicieron clic con lo que tú sabes. El mito de los followers, y es un poco lo que platicaba anteriormente. YouTube genera mucho tráfico, por eso mucha gente quiere ser youtuber hoy en día. Tus hijos o tus nietos, dependiendo de la edad que tengas, o tú mismo quieres ser un famoso youtuber. ¿Por qué? Porque es mucho tráfico, es fama, es un sitio difícil de poder generar contenido porque está muy saturado. Sin embargo, lo que hace YouTube es generar tráfico. Sí, para YouTube. Los podcasters generamos tráfico. ¿Para quién? Para Apple Podcast, para Spotify, para Himalaya, para otros sitios donde escuchas podcast, para players específicos. El blogging genera tráfico en tu página y eso es lo magnífico. Los leads y los contactos estarán directamente en tu página. ¿Cómo generamos el blogging? Es muy sencillo. Simplemente tienes que escribir. Todos hemos escrito desde la primaria, secundaria, preparatoria. Sabemos hacer un escrito. No tiene que ser largo ni complejo. Tiene que ser sencillo, simple. Un párrafo es más que suficiente. Tienes que escribir las ideas. Todo lo que está en tu libreta de historias de valor, esa que tienes al lado de tu buró o en tu escritorio. Ahí escribes ideas, cosas que se te ocurren. Esas ideas desarróllalas y escríbelas a máquina, a máquina electrónica. Y después cópialo y pégalo en tu blog. Habla sobre tus productos, sobre tus servicios, sobre ti. Tú eres el producto hoy en día porque la gente busca expertos y tú no puedes ser mejor experto que tú mismo en lo que haces. Tienes que asegurarte de dar valor, cómo resuelves problemas, cómo generas valor, qué te hace único. Y después tienes que contar las historias de lo que has hecho para que la gente se haga un engagement específico de cómo tú puedes ayudarles. Content is the king. Es importante comprometerte con tu blog, ya sea diario, no importa si es diario, quincenal, semanal, mensual, lo que sea. Pero tienes que comprometerte con el contenido porque la gente va a regresar y lo que quieres es generar esa recurrencia extraña de los fans que regresan por más y por más y por más información. Hay gente que regresa a mi página cada semana. ¿Por qué? Porque quieren enterarse de lo que estoy haciendo, de la información, y estoy generándoles valor. Y ese valor es importante desarrollarlo a través de el blogging. Es la forma más sencilla, créeme. ¿Qué otra forma podemos tener para compartir toda la información o el conocimiento que tenemos? Es el podcast. Y esto es lo que yo más uso. Es el mundo de la información digerida. Y ahí te va uno de los secretos que yo aprendí cuando empecé a escribir. La situación era muy curiosa porque de repente yo empezaba a escribir y veía que nadie me leía. Muy poca gente. De hecho, te voy a contar que una de las primeras incursiones en el mundo del storytelling fue un blog que yo realicé que se llamaba El Informe Madelman. Y el Informe Madelman era una especie de noticiero combinado con una historia, con una novela, mucho de storytelling en donde combinaba las historias actuales con respecto a una historia que iba sucediendo con respecto a lo que sucedía esa semana en los periódicos. Y era un blog de una columna que yo publicaba semanalmente. Me leían 200 personas más o menos, que no es poca cosa, pero no llegó a ser más grande por eso, porque la gente no lee. No todo el mundo lee. No todo el mundo te lee. Y ahí es donde el blog empieza a tener sus fallas, porque cada vez somos menos y particularmente en países como Latinoamérica, en México, Latinoamérica, todos leemos muy poco. Así es que decidí leerles mis escritos a la gente, porque pues, es más fácil que te escuchen a que te lean. Hay mucho contenido escrito en el mundo y cada vez hay menos escrito, información leída en el mundo. Déjame contarte, por ejemplo, que el celular es el vehículo número 1
en distribución de contenido hoy en día. ¿Por qué? Porque todos tenemos uno, todos tenemos acceso a Internet, todos tenemos acceso en línea al momento y todos utilizamos precisamente el celular para buscar información. Sin embargo, hay un problema. La pantalla del celular es muy pequeña y pocos podemos leer mucho tiempo. Es más fácil escuchar información. La atención auditiva es muy relevante, te permite hacer otras cosas mientras accedes a la información. Puedes estar corriendo, trabajando, desarrollando otras actividades. Mil cosas se pueden hacer mientras escuchas la información de alguien. Es información para matar el tiempo, el podcast. Es entretenimiento, pero también es aprendizaje y es motivación. No necesitas mucha atención total, pero es muy íntimo y es imaginativo. Es perfecto para el storytelling. Estos son algunos de mis blogs, de mis podcasts que puedes escuchar: Azul Chiclamino, Me lo contó la noche, Cerebro de Silicio, Avisen a Berlín y Terapia de Storytelling. Hay mucho por compartir y mucha gente está buscando información auditiva precisamente. Déjame contarte que el podcast es leer tu contenido. ¿Cómo desarrollarlo? Es muy sencillo, simplemente tienes que grabar la información, leerlo, hacer un buen contenido y leerlo. Pero sobre todo puedes entrevistar gente importante y magnífica que está ahí disponible, lista para poder explotarla, porque quieren también dar a conocer su contenido. Tu producto, tu servicio o tú son el centro del podcast, pero no el protagonista. El protagonista es la historia. Así es que ayúdalos a desarrollar ese tipo de estrategias a través del podcast. La siguiente estrategia es algo que a mí me gusta mucho y es precisamente esto que estás viendo. Por alguna razón estás viendo este video, porque buscas información y buscas aprender a través de un seminario corto digital. Y un seminario digital es un webinar, simple y sencillo. Lo que estamos buscando nosotros es atajos para aprender cosas nuevas de forma rápida. Tú lo que puedes hacer es, como cuarta estrategia digital, es enseñar lo que sabes, enseñar tu experiencia y enseñar a toda tu comunidad. Gente como tú, que va 3 pasos atrás de ti, está interesadísima en escuchar lo que tú sabes hacer, en aprender de lo que tú puedes enseñar, en aprovechar la experiencia y los errores que tú ya tuviste. Puedes utilizar recursos digitales como audio, video, videoconferencia, blogging, crear webinars y desarrollar una estrategia de enseñanza para diferentes cosas que tú puedes hacer, y ahorita te explicaré para qué. Contacta directo a tu tribu y a tu comunidad. Una comunidad es un mercado. Una tribu es una comunidad pequeña. Es un mercado pequeño de gente que es muy afín a lo que tú haces. Y ellos son los que utilizan la información que tú puedes generar. Hay 2 estrategias que tú puedes desarrollar para tu webinar. 1, utilizarlo como promotor. Puedes desarrollar estrategias en donde tú regales todo tu contenido, tu información, tu conocimiento, lo que sabes, y entonces vas a atraer a un público para que le enseñes cosas que hacer. La otra estrategia es cobrarlo. Si tú tienes verdadero valor, si tú puedes encontrar algo que de verdad es muy valioso para la gente, entonces vas a poder estructurar algo que ellos puedan usar. Y entonces vas a poder cobrar con ello. Recuerda, mientras más valor tenga tu información, tu webinar, el conocimiento que compartas, más vas a poder cobrar, más gente lo va a escuchar, más gente te va a seguir. Es importante dar valor, porque si no, nadie te va a seguir. Déjame contarte que durante el encierro que tuvimos, no me gusta utilizar la palabra pandemia, pero durante el encierro que tuvimos, hubo algo que en los webinars se vio muy desarrollado, y son los webinars del mindfulness. El mindfulness nos permitió entender básicamente cómo es nuestro interior en momentos difíciles o complicados, como lo fue el encierro. El poder entender lo que estaba sucediendo en nosotros, que nosotros mismos no podíamos explicar. Entonces nos metimos a webinars para poder aprender lo que la gente estaba pensando, o lo que sucedía en otros sitios o en otras casas o en otras cabezas o en otros corazones, que también estaba sucediendo con nosotros. Nosotros empezamos a compartir esa información y la gente empezó a recibir la información.
¿Por qué? Porque necesitamos tener un contacto. Los webinars sobre mindfulness fueron los más atractivos durante el encierro. Si tú puedes compartir algo, entonces hazlo. Enséñale a la gente todo lo que tú sabes, que fue uno de los casos. Siguiente punto, tu libro. Y déjame contarte de dónde viene toda esta idea, porque a mí me rompió la cabeza. De hecho, tú puedes ver aquí este libro que yo tengo. El libro nace de toda la estrategia que te acabo de platicar. Todo el resumen de los 4 puntos anteriores se encuentran aquí. ¿Por qué? Porque yo empecé a escribir un blog sobre ciertas historias oscuras de terror, porque a mí me gusta escribir. Y yo soy un escritor y soy un storyteller. Entonces empecé a escribir 1, 2, 3, 5, 10, 15, 21 historias sobre fantasmas, sobre la oscuridad, sobre el más allá. Y entonces lo que hice fue darme cuenta que esas historias tenían valor. Siendo un locutor, empecé a grabarlas en un podcast. Y ese podcast lo publiqué. A través del podcast empecé a conseguir followers y empecé a ver gente que estaba verdaderamente interesada en esas historias y en conocer más el universo que yo estaba creando. Y entonces empezaron a buscarme y empecé a tener interacción con ellos. Y empecé a dar webinars y conferencias de lo que es la oscuridad, las noches. Y tuve un webinar online que es básicamente una lectura de cuentos en vivo en Halloween. Y fue un brutal éxito y la gente se acercó más y más y más y más a mí. Y empecé a generar un concepto interesante de Rodrigo Job, el escritor de cuentos oscuros. Lo que sucedió después fue algo muy sencillo. Recopilé los libros, los cuentos y escribí un libro. El gran secreto del libro es retomar el contenido de tu blog y reeditarlo. Si te das cuenta, ya tienes toda la información escrita en tu blog. Ya está ahí, ya está estructurada. Si tú tienes 30, 40, 50 entradas de blog, imagínate una semanal, una cada 2 semanas, tú ya tienes bastante contenido. Puedes estar estructurando, pues no sé, esto, unas 100, 120, 150, 200 páginas de un texto sobre un tema en particular donde tú eres un experto. Reedítalo, transcríbelo, genera el contenido adicional, ponlo en orden, crea una historia o una secuencia lógica y crea tu libro. Publícate. Cuando ya tienes una publicación, entonces eres un escritor publicado y eso te pone en otro sitio. Te pone por lo pronto en un sitio completamente distinto a los que no tienen un libro. Te pone en un sitio superior a quienes simplemente dicen que saben. Tocar esto, regalar esto, vender esto, es de gran valor y de gran utilidad. A mí me ha ayudado a dar 4 o 5 pasos adicionales en mi carrera, simplemente porque tengo un libro escrito. Publica tu libro. Genera credibilidad. Hazlo. No es complicado. Es mucha, mucha, mucha disciplina. ¿Cómo es el timeline de los proyectos? Un proyecto digital es toda la estructura que te acabo de platicar. Está hecha por diferentes milestones o diferentes submetas. Así es que este es un timeline que te muestro más o menos sobre la forma en la que típicamente puede utilizarse lo que te acabo de decir. En primera instancia tienes que crear tu página de internet, que es el sitio donde tú te vas a presentar, donde tú vas a poner lo que sabes, lo que haces, lo que puedes ofrecer y quién eres, dónde estás y la forma en la que la gente puede confiar en ti. Segundo, empiezas a generar tu blog. Creas ideas, las posteas mensual o quincenalmente o semanalmente o diario y empiezas a desarrollar una interacción con la gente que tiene un interés. Esa gente se va a ir acercando poco a poco y te va a decir, oye, ¿qué más haces? Oye, ¿qué más sabes? Oye, ¿qué más tienes? Oye, ¿qué me puedes enseñar? Y entonces empiezas a generar webinars y una escuela digital como la mía. Y empiezas a crear charlas de 30 a 60 minutos, crear campañas estratégicas, empiezas a tener más interacción con la gente que verdaderamente te está buscando.
Empiezas a hacer un podcast con entrevistas, un podcast platicando lo que dijiste en el webinar, lo que escribiste en el blog y lo que tienes en tu página. Todos los puntos anteriores van a apuntalar el podcast. Ya sintiéndote más cómodo con el contenido, vas a poder desarrollar un freestyle en donde vas a platicar, narrar, como lo estoy haciendo yo en este momento, sobre las cosas que tú sabes. No necesitas investigar mucho si de verdad lo sabes, si de verdad llevas 5, 10, 15, 20 años de trayectoria desarrollando estas ideas. Vas a generar un podcast narrativo si es que eres escritor o si la palabra se te da con facilidad. Vas a poder planear un episodio, otros episodios, desarrollar una estructura un poco más estratégica. Vas a recopilar toda la información de tus webinars, de tus podcasts, de tu blog y entonces la vas a transcribir, la vas a estructurar y entonces vas a poder escribir y publicar un libro. Todo esto te va a ayudar ¿a qué? A vender toda la información que tú tienes en la cabeza, a estructurarla, a decir esto tiene valor, esto no tiene valor. Esto es una estructura que verdaderamente puede ayudarle a alguien, puede generarle a alguien un valor intrínseco y entonces tú vas a poder hacer un negocio basado en lo que tú sabes. ¿Cuál es la ventaja de esto? Número 1, es tu experiencia, es tu conocimiento, es tu activo. Número 2, aunque trabajes con alguien, con una organización, con una empresa, aunque tengas otro negocio, esto es aparte de, además de. Tú puedes hacerlo esto a deshoras, en la madrugada, como yo lo hacía, en la noche, y puedes empezar a generar estas interacciones a la hora de tu comida o a la hora del desayuno, cuando ya no estés directamente en ese trabajo. Nadie puede decirte que no puedes vender lo que sabes. Todo tu conocimiento, todo lo que has estructurado, todo lo que sabes en el marco de la ética en donde te desarrolles. Y ese es un secreto para poder desarrollar este tipo de conceptos. Bien, diseña tu estrategia digital. Esto es lo que yo vengo a presentarte el día de hoy. Esta es una simple embarradita. Si tienes una idea de cómo hacer todo esto, felicidades. Elige uno de los planes que yo te estructuré aquí y entonces desarróllalo. Simplemente vete por una de ellas. Planea tu página web, planea tu blog, planea tu podcast, tu primer webinar, tu libro. Estructura lo que quieres hacer en base a lo que te acabo de comentar. Ya sabes hacia dónde puedes moverte. Si no puedes saber más o menos cómo desarrollar cada una de estas estructuras, este es un masterclass bien interesante en donde yo te voy a explicar de una forma rápida, sencilla, simple, somera, sin mucha profundidad, cómo desarrollar una estrategia digital, cómo poner en orden tus ideas, cómo desarrollar un cronograma, cómo obtener los objetivos según tus necesidades. ¿Quieres saber más o quieres inscribirte a este masterclass? Aquí está la dirección, azulchiclamino.com/estrategia-digital. ¿Ok? Ahí puedes tú encontrar todo lo que vas a necesitar. Bien, déjame contarte algo que me han dicho una y otra y 20 y 1000 veces. ¿Lo vas a volver a dar? Pues este curso lo puedes tener grabado en mi academia. Sin embargo, si me atropella no lo voy a volver a dar en vivo. Es bien complicado. Hoy es hoy. Si no te pones a desarrollar estas ideas hoy, entonces no las vas a desarrollar nunca. Recuerda que para poder tener una estrategia de este tipo, te vas a tardar 6 meses si lo haces muy rápido y muy bien. 1 año a lo mejor. 2 años para tener resultados. ¿Cuánto tiempo más quieres tardar en poder desarrollar una estrategia de este tipo? Es bien importante que empieces hoy, porque no empezaste ayer ni antier, y esos son 2 o 3 días que ya se te fueron. Segundo, déjame organizo. Esto es lo que siempre me dicen, las preguntas y pretextos que siempre me dice la gente. Déjame organizo. Si ahorita no estás organizado, nunca vas a terminar de organizarte. Eso es un hecho. No te va a dar tiempo y no te va a alcanzar el futuro. Organízate ya dando el primer paso. Arranca, hazlo, porque si no, nunca lo vas a hacer. No tengo claro mi plan, no importa. Lo importante es que te metas a hacer las cosas, a trabajar. ¿Por qué? Porque el 2020 se nos fue y nadie dijo cómo, nadie supo cómo se nos fue y no pudimos hacer nada al respecto. 1 año después, la cosa está similar y no has empezado. ¿Cuánto me voy a tardar?
No importa cuánto te tardes. La cosa es que si no tomas la decisión hoy, te vas a tardar un día más. Se me complica, ¿qué hago? Si se te complica, no lo hagas. No te muevas, no hagas ningún movimiento en tu vida, no desarrolles nada, porque todo se te va a complicar. Moverte se te va a complicar, avanzar se te va a complicar. Y eso solamente lo que va a hacer es detenerte. Si se te complican las cosas, entonces mejor no hagas nada, porque todo en la vida es una complicación. ¿Por qué empezar hoy? Pues porque hoy tienes el regalo del tiempo. Es así. Hoy es hoy. Y esto es simple, sencillo, sin complicaciones y nada más que decirte. Déjame explicarte quién soy. Esta es mi biografía. Soy experto en storytelling y number telling. Cuento historias con palabras y con números, básicamente. En algún momento Azul Chiclamino se convirtió en el podcast independiente más relevante de los últimos años. Estoy compitiendo contra CNN, contra BBC, contra el New York Times, contra Univision, contra mil podcasts y cadenas verdaderamente importantes y trascendentes a nivel mundial. Con un podcast independiente, con contenido original, yo solo haciéndolo solo. Son 6 o 7 años en el mundo del podcast y después Cerebro de Silicio y Me lo contó la noche generaron un movimiento interesante en el mundo de la tecnología y en el storytelling oscuro. Durante el 2020 desarrollé Terapia de Storytelling, que era un programa en vivo. Todos los días estaba yo en vivo hablando sobre cosas sin trascendencia, pero con la intención de distraer sobre el encierro. Yo le calculo que fueron cerca de 250, 270 episodios que durante el 2020 estuvieron al aire. Es una locura trabajar de esa forma y sin embargo eso me ayudó a darme a conocer en otros círculos. Soy un autor publicado. Tengo una maestría en economía por parte de Legade. Soy maestro de negocios internacionales por parte de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Tengo una maestría en escritura creativa y soy ingeniero en electrónica por parte del TEC. Tengo estudios de actuación y doblaje de La Cuarta Pared. Estudié guión cinematográfico con Guillermo Arriaga y estudié periodismo investigativo y un diplomado en inteligencia artificial por parte de la Universidad de Chicago. Pero lo más importante es lo último que estás viendo en el último renglón de la última página de esta presentación, que es soy feliz. Y eso es, creo que lo más importante que te puedo compartir. Simplemente que soy feliz. Déjame contarte entonces cuál es el plan. Hay un masterclass al cual te puedes inscribir y puedes aprender todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que yo te ofrezco? Aprender estas 5 estrategias. 5 estrategias además del personal branding. Vamos a estar platicando todos los días, vamos a estar platicando durante 5 días cómo estructurar una estrategia digital de este tipo para vender tu contenido, para arrancar una tienda digital, para para estructurar un podcast, para iniciar una idea y un concepto y sobre todo me vas a tener a mí como coach para poder desarrollar estas estrategias. ¿Dónde te inscribes? Busca esta información. azulchiclamino.com/estrategia digital, estrategia-digital, y ahí vas a poder ver todo lo que de qué se trata este webinar. Este es simplemente una preclase, una iniciación de todo lo que vamos a ver. Si tú ya te inscribiste, bueno, pues entonces lo que sigue es arrancar. Dale clic y empieza con la clase 1. Recuerda que esta fue la clase 0. Esta es una introducción para que sepas quién soy, dónde estamos parados, qué vas a poder aprender y hacia dónde nos vamos a mover. Es muy importante que empieces hoy, porque si no empiezas, pues la cosa se va a acabar. Gracias.